Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bien, empezamos con la parte de micología desde el punto de vista de la sistemática. Si bien es verdad que hemos visto hasta ahora todos los grupos de bacterias y de virus, vamos a hablar poquito a poco de los grupos de hongos. Y de los parásitos. Las micosis más importantes en seres humanos las podemos dividir en hasta 5 grupos. Las primeras son las micosis primarias, las segundas las micosis oportunistas, después hablaremos de las micosis subcutáneas, posteriormente de las micosis cutáneas y superficiales y en última instancia de las micosis de etiología atípica. Bien, para empezar con las micosis primarias nos vamos a centrar en los siguientes grupos. Las micosis primarias viven en el hábitat natural de los patógenos que viven en la Tierra. Entre ellos, los más importantes son estos hongos dimórficos que producen unas micosis sistémicas o profundas que afectan a los individuos especialmente inmunocompetentes. Al inhalar las esporas con el polvo, estas llegan a los pulmones produciendo una micosis pulmonar primaria. En los pulmones son transportadas por las vías aéreas o linfáticas a otros órganos, influyendo así en la piel, produciendo granulomas. Las infecciones en principio que producen a nivel endémico son típicas de América y por eso se denominan como las micosis americanas. También es verdad que el diagnóstico es por microscopía, cultivo o serología y su tratamiento se suele producir a nivel general con anfotericina B y azoles. Para ello vamos a ir viendo cada uno de los grupos que más nos afectan a los seres humanos. El primero de todos es la Histoplasma capsulatum o histoplasmosis. Esta enfermedad es una micosis intracelular del sistema reticuloendotelial o localización frecuentemente en los macrófagos de nuestras células epiteliales. Los hongos dimórficos que se presentan en este caso son patógenos en humanos de forma de levadura y el desarrollo de adenopatías y afectación en el bazo o el hígado por diseminación a partir de ese foco primario que aparecía en los pulmones provoca que en un 90% de los casos la infección sea asintomática, pero la clínica depende de los factores predisponientes del hospedador, es decir, del individuo al que afectan, y de la dosis infectiva que éste tenga. La histoplasmosis diseminada en inmunodeprimidos o en el VIH también es más fastidiada de tratar, pero en cualquier caso podríamos decir que el tratamiento se produce con anfotericina B, especialmente en los casos más graves, y que este tipo de parásito o de hongo que nos afecta es endémico en zonas de América, Indonesia y África. Otro hongo muy importante en cuanto a especies que nos pueden afectar a los seres humanos encontramos que es el Coccidioides imitis. Coccidioidomicosis es lo que produce este hongo dimórfico en cultivo que siempre crece de manera micelial cuando se le cultiva, aunque es verdad que en vivo sí que se encuentran esférulas de pared gruesa que contienen hasta 100 endosporas. Pero es curioso que la infección primaria, que puede ser en principio asintomática en el 60% de los casos y manifestarse como un complejo asintomático conocido como la fiebre del valle, que implica básicamente que tengas fiebre, malestar, artralgias y exantemas en las regiones endémicas. Sin embargo, en el 5% de los casos se pueden llegar a formar una estructura llamada cavernas que veremos posteriormente. La diseminación sanguínea con formación de granulomas es muy poco frecuente, llega a un menos del 1% de las infecciones, y las esférulas se identifican en muestras frescas mediante la microscopía, como comentábamos anteriormente, es una de las técnicas de diagnóstico más importantes, es endémica también de América del Norte y se suele tratar con anfotericina B como en el caso anterior.
La siguiente especie, la Blastomyces dermatitidis, es una de las que produce una blastomicosis de América del Norte, porque es un hongo dimórfico que tiene infección granulomatosa crónica. Su transmisión es por inhalación y que por tanto afecta a la infección primaria pulmonar por transporte sanguíneo llegando hasta otros órganos como entre ellos está la piel, y se suele tratar con la anfotericina B sin el alto índice de mortalidad que presentaba otro tipo de hongos como hemos visto ahora. Y la última especie de estas micosis primarias que tenemos que destacar para la infección hacia los humanos es la Paracoccidioides brasiliensis o blastomicosis de América del Sur, también llamada así por lo que produce, que se ha visto en vivo como células levaduriformes de pared muy gruesa, que se ha estudiado en cultivos de manera micelial con 25 grados, y en los pulmones se ve como el foco primario de ese granulomatoso purulento que aparece, ese foco, y luego ya produce una diseminación sanguínea o linfática a la piel, las mucosas y los órganos linfoides. La paracoccidioidomicosis sin tratamiento puede presentar una alta mortalidad, pero si se utilizan los tratamientos como los azoles, por ejemplo el itraconazol o la anfotericina B y las sulfonamidas, se suele apaliar los efectos que te produce y pues vives feliz y contento habiéndote tratado este hongo que te ha infectado. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.